Ok, vamos a ver la grabación. Muy bien, buenos días. Vamos a ver este tema número 8, repaso de biología, donde vamos a ver repasar los temas 5, 6 y 7. Recordar, en el tema 5 vimos el tejido muscular, ¿no? Nuestros músculos, las fibras, propiamente dicho. En el tema 6 vimos el tejido nervioso, ¿no? Hablamos de las neuronas, los nervios las células que lo apoyan al nuestro tejido nervioso. Y en el tema número 7 vamos a hablar de los tejidos vegetales, ¿no? De ahí el nombre de histología vegetal. Bueno, comencemos recordando el tema número 5, el tejido muscular rápidamente, para poder Ya. entenderlo, ¿no? Y hablamos del tejido muscular. En este caso, observamos la pantalla, en el tema número 5 vimos el tejido muscular, el cual es un conjunto de células que se originan del mesodérmico, ¿no? De origen mesodérmico. ¿Qué características tiene este tejido muscular? Que es un tejido más abundante, es el tejido más abundante de nuestro cuerpo. Ojo, no confundirlo con la piel, que no es un tejido, bueno, es un tipo de tejido, pero el tejido epitelial, en este caso la piel, se considera un órgano. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿no? Si te preguntan, es el órgano más grande de nuestro cuerpo, pero no es el tejido más grande. El tejido más grande es el muscular. ¿Por qué? Porque aparte de abarcar todo nuestro cuerpo, al igual que la piel, abarca también nuestros órganos. En el caso de la piel no abarca los órganos, ¿sí? Es por esa razón que sumado el grosor de los músculos más el músculos de los órganos, es que nuestro sistema muscular o nuestro tejido muscular es el más abundante con respecto al tejido epitelial o tejido de la piel, ¿ya? La piel como tal es considerado el órgano más grande, ¿sí? Es un órgano que cumple varias funciones y es considerado el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿ya? Mientras que el tejido muscular es el tejido más abundante, ¿ya? Si bien ambos son tejidos, pero el muscular es más abundante ya por las razones explicadas, ¿no? Porque aparte de nuestro cuerpo que lo envuelve, y encima está la piel, obviamente, o sea, hasta ahí vamos a decir lo que son casi iguales, pero el tejido muscular también está dentro de nuestro órgano. Entonces, sumado a eso, el tejido muscular le gana al tejido de la piel, ¿no? Por esa razón es el tejido más abundante, el tejido muscular. El tejido muscular tiene dos membranas, el sarcolema y el sarcoplasma. El sarcolema es la membrana celular, es la que envuelve, ¿no? Y el sarcoplasma es el citoplasma, la parte líquida o la parte más que todo poco gelatinosa o fibrosa del tejido muscular. Como pueden ver en el gráfico, rápidamente para recordar, hablamos de las bandas, que son las fibras, las líneas correspondientes a cada fibra, y las tubulaciones que en ellas se encuentran, ¿no? Los retículos, el glucógeno, que es el almacén de la glucosa como energía dentro de nuestro tejido muscular. ¿Qué funciones cumple el tejido muscular? Movimientos de las vísceras como nuestros órganos, el almacenamiento de la glucosa a través del glucógeno, produce calor y energía, y es un elemento muy importante para la locomoción. ¿Qué significa la palabra locomoción? Movimiento, ¿no? Cuando caminamos, saltamos, corremos, subimos o bajamos, eso es locomoción, movimiento de nuestro cuerpo. Y nos mantiene la postura corporal, ¿no? El sistema muscular junto con el sistema óseo ayuda a la postura del cuerpo, ¿no? Que estar erguidos, no estar encorvados, ¿no? Muy bien. Propiedades, que es lo que siempre viene en preguntas. Tenemos 4 propiedades. La excitabilidad, que es la responsable de responder a los estímulos, ya sea mecánicos, químicos, eléctricos de nuestro cuerpo, ¿no? Junto con la piel, por ejemplo, cuando ustedes sienten cuando te tocan, ¿no? Ustedes sienten cuando les tocan, ¿no? Ya sea la espalda o parte de su cuerpo, sienten. Ese sentir pasa del tejido epitelial de la piel y también pasa a los músculos para una reacción, ya sea una reacción de poder defenderse o simplemente otro tipo de reacciones, ¿no? Por ejemplo, si es una persona conocida, tu reacción es, como es conocida, saludarlo, ¿no? Pero igual, o una persona desconocida, reaccionas obviamente a la defensiva.
Sea cual sea el caso, es una reacción y esto se debe a la excitabilidad porque responde a estos estímulos, ¿no? Mediante movimientos. Y ahí la palabra mecánica, estímulos mecánicos, igual que en física, la energía mecánica, ¿se acuerdan que tiene que ver con el movimiento? Igual acá, un estímulo mecánico tiene que ver con el movimiento. Pero también, cuando respondes a estos estímulos, hay estímulos químicos y eléctricos. Profe, químicos y eléctricos sí, porque el movimiento del músculo se debe a que se imparte rápidamente hormonas y hay interacción con el sistema nervioso a través de la sinapsis, que es la interacción entre las neuronas, y esa se da a través de choques, microchoques eléctricos, ¿sí? Cuando movemos un músculo de nuestro cuerpo, ya sea que movamos la mano, parpadeamos, o movemos la cabeza, o movemos cualquier parte de nuestro cuerpo, estamos moviendo nuestros músculos, sí, pero el músculo por sí solo no se mueve gracias a los impulsos eléctricos de la neurona, del sistema nervioso, que justamente vamos a ver en el tema número 6. ¿Ya? Entonces, la excitabilidad es la responsable de lo que es responder los estímulos mecánicos, o sea, movimientos químicos y eléctricos. La segunda propiedad es la contractibilidad, que acorta su longitud, o sea, contracción, de aumentar su grosor y generar la fuerza o tensión, y además de conservar su volumen. ¿Qué cosa es esto, profesor? La contractibilidad es cuando se contrae el músculo y genera un músculo más grueso, ¿no? Por ejemplo, cuando el famoso haz punche, estás contrayendo, estás haciendo la propiedad de contractibilidad. Contraes tu músculo para hacerlo más fuerte, ¿no? Se hincha un poco el punche, ¿no? Que se dice, o el músculo del brazo, para indicar que tienes más fuerza, ¿no? Normalmente hacemos así, ¿no? Hacemos así fuerza, ¿no? Esa hacer, la famosa frase hacer fuerza es la propiedad de contractibilidad del músculo. Estamos contrayendo el músculo. ¿Qué significa contraer? Acortar su longitud para que parezca más voluminoso, ¿sí? Más voluminoso, más grueso y que genere más tensión y que parezca que tienes más fuerza. La tercera propiedad se llama tonicidad. Dice acá, se mantiene en semicontracción, listo para la acción. Es decir, lo contrario a la contractibilidad. Vas a estirar un poco, pero estás ahí tranquilo, ¿no? Da forma, más que todo, a los músculos, la tonicidad. ¿Sí? Es justamente mantienes en semicontracción a los músculos. Y por último, la elasticidad, es decir, que cuando dejamos de contraer nuestro músculo vuelve a la misma forma. Esta propiedad de que vuelve a la misma forma se llama elasticidad. Nosotros así hagamos contracción y luego regresamos, nuestro músculo no ha cambiado de forma, ¿sí? Ese no cambio, ese no variación de la forma se llama elasticidad, que vuelve o retorna a su estado natural o a su estado inicial. Tenemos tres tipos de tejido, muscular. El tejido estriado o esquelético es el tejido de todo nuestro cuerpo, o sea, nuestro músculo, o sea, a través que nuestra capa protectora, vamos a decirlo así, muscular. Es la que conocemos como nuestro propio músculo. Y este tejido muscular es de tipo voluntario, se llama estriado esquelético, nos envuelve a todos. Y es voluntario, ¿por qué? Porque nosotros decidimos cuándo mover nuestro dedo, cuándo mover nuestras piernas, cuándo caminar, cuándo saltar, cuándo reposar. Nosotros decidimos, si nosotros decidimos, se llama función voluntaria. Ahora, ¿cuál es lo contrario de función voluntaria? La función involuntaria, es decir, nuestro organismo lo hace por sí solo, no necesita que nosotros le digamos que haga algunas cosas. Por ejemplo, ahí tenemos al tejido muscular estriado cardíaco, el corazón. Cardíaco significa del corazón. Es un tejido propio y únicamente del corazón. Este músculo en el cual late el corazón debe ser de forma involuntaria. ¿Por qué, profesor? Porque imagínate que fuera voluntaria. Tú le dirías a tu corazón, late, ahora no latas, párate un ratito, no pare, avanza. Sería muy trabajoso y además te podrías morir, ¿no? Imagínate que te olvides decirle a tu corazón que lata. Por esa razón es involuntario, porque no depende de tu voluntad, no depende de que tu cerebro le mande al corazón que lata, ¿no? A diferencia que del músculo estriado esquelético, tú sí decides cuándo mover tu brazo, cuándo mover tu pierna, cuándo mover todo tu cuerpo. Esa decisión es voluntaria y eso es el músculo estriado esquelético. Mientras el músculo cardíaco, este es el músculo cardíaco,
del corazón es involuntario, no decides tú. También es involuntario nuestras vísceras, nuestras tripas, como se dice, nuestros órganos internos, el estómago, el pulmón, el intestino, todo está compuesto de músculos. Y ese músculo, al igual que el cardíaco, que se llama músculo liso, es de forma involuntaria. Y debe ser así. ¿O acaso tú le dices a tu estómago, por favor, estomaguito, en este caso, digiere la comida? No, ahora ya no digieras. O le dices al intestino, en este caso funciona, no funciona. O le dices al hígado, haz esto, haz otro. No le dices ello a tus órganos, ¿no? Tus órganos por sí solo funcionan. Como funcionan por sí solo se llama función involuntaria. Y este tejido muscular liso es justamente de función involuntaria. Y debe ser así, porque imagínate estarle mandando a hacer cosas a tu cuerpo. No se puede, ¿sí? Sería muy desastroso. Suponte que te olvides de hacer algo, te puedes morir, ¿no? Por esa razón es involuntario. Entonces solamente tenemos tres tipos de tejido muscular. El estriado esquelético, que lo conocemos como músculo, que es voluntario, nosotros decimos qué hacer, y los otros dos que son involuntarios, que son el liso para nuestros órganos y el cardíaco, que es exclusivamente para el órgano del corazón, solamente para ese órgano del corazón. Los demás órganos son de tipo músculo liso. Ok, para terminar este tema número 5 tenemos tres cosas muy importantes, sobre todo la primera. El miocito es la célula principal o la unidad del tejido muscular, mientras que el sarcómera es la unidad anatómica funcional del tejido muscular estriado. ¿Ok? Ese término último de aponeurosis es una capa que envuelve al tejido fibroso. Muy bien, con eso podemos responder las primeras 5 preguntas rápidamente. 1. Es una propiedad del tejido muscular. Habíamos hablado de 4 propiedades, ¿se acuerdan? La excitabilidad, ¿qué más? La tonicidad, la contractibilidad y la elasticidad. ¿Cuál de esas 4 propiedades está acá en la pregunta número 1? Plasma. Propiedad. Propiedad del tejido muscular. Eran 4 propiedades. Excitabilidad, ¿está? No. Sí. Contractibilidad, ¿está? No. Elasticidad. Tonicidad, ¿está? No. Y la última era elasticidad. ¿Elasticidad está? Elasticidad. Sí, ¿no? Sí, la letra C. Elasticidad. Es una propiedad, la elasticidad. Muy bien. 2. Capacidad del músculo a responder a diversos estímulos. Responde a los estímulos. ¿Cómo se llama? La primera propiedad. Excitabilidad. Responde a estímulos mecánicos, químicos y eléctricos. ¿Ah? Muy bien. Excitabilidad. 3. Es la unidad anatómica funcional del tejido muscular. Lo que acabamos de ver es la sarcómera. Y si hablamos de la unidad como célula, es el miocito. Entonces, a ver. Acá el último. Miocito es la célula principal, mientras que la sarcómera es la unidad anatómica funcional. Justamente la pregunta que se está haciendo. Pregunta 3, sarcómera, la respuesta. La letra D. Entonces la 1, la C, elasticidad. La 2, la B, excitabilidad, vayan marcando. La 3, la D, sarcómera. 4. Es la capacidad del músculo de mantenerse en semicontracción. O sea, no es contracción, es semicontracción. ¿Cómo se llama eso para conservar un poco el volumen? ¿Cómo se llama eso? La tonicidad. Tonicidad. La tonicidad. Muy bien, la tonicidad. Acuérdate, excitabilidad, responder a estímulos. La contractibilidad, que estar contraído, todo contraído, o sea, todo acortado la longitud para ser más fuerte, más tenso. La semicontractibilidad se llama tonicidad, ¿no? Conservar una propiedad. Y luego, para retornar a su forma, se llama elasticidad. 5. Las células musculares estriadas permiten movimientos estriadas. Permiten movimientos. ¿Qué tipo de movimientos? Acuérdense que había 2 movimientos nada más, voluntarios e involuntarios. Los voluntarios era del tejido esquelético, que también se llamaba nervioso. Estriado, ¿no? Acá, a ver, veamos acá. Tejido muscular estriado esquelético es voluntario. El otro es muscular cardíaco y el otro es muscular liso. Entonces la palabra estriado cardíaco y el otro es estriado liso.
¿Ya? El estriado esquelético es voluntario, mientras que el estriado cardíaco y el muscular liso es involuntario. ¿De cuál me están preguntando acá? Las células estriadas. Ajá. Estriadas. Permiten movimiento. No me dicen cuál de los estriados, porque hay dos, mira. ¿Cuántos estriados hay? Hay dos, mira. Estriado esquelético y el estriado cardíaco. ¿Ambos son estriados o no? Ambos son estriados, pero ¿cuál de los dos está hablando, profesor? Si no te dicen nada, si no te especifican el esquelético o el cardíaco, tú tienes que asumir el más abundante. ¿Cuál es el más abundante? El más general es el tejido muscular, estriado esquelético. El esquelético está en mayor cantidad. ¿Ah? A pesar que no te lo digan, tú tienes que asumir o inducir que es eso. Por lo tanto, el estriado esquelético, o sea, nuestros músculos, ¿lo mueves a voluntad o se mueven por sí solos? Lo movemos a voluntad. Por lo tanto, ¿cómo es el movimiento? Voluntario. Voluntario. ¿No? Entonces acá será voluntario. Movimientos voluntarios. ¿Ya? Entonces ya sabes, así no te digan que sea cardíaco o esquelético, tú asumes que es el esquelético, muscular esquelético o simplemente músculo. Ojo, esto estamos hablando del estriado. Acá no te están diciendo cuál de los dos es, pero tú asumes que es el de mayor volumen, el esquelético. Y el esquelético es voluntario, porque tú decides mover tu brazo de arriba, abajo, derecha, izquierda, abrir y abajo. Es tu voluntad. No es de que tu cuerpo por sí solo se está moviendo. Tú mueves tu cuerpo. Por eso, si tú puedes hacerlo, es voluntario. Mientras que tus órganos, tú no le dices qué hacer a tus órganos actúan por sí solos. Eso se llama involuntario. Involuntario. ¿Ah? Ok, tengan cuidado en eso. Muy bien, hemos respondido a las 5 primeras preguntas que corresponden al sistema, al tejido muscular. Vamos por el tejido nervioso, que es la pregunta 6 a la 10. Muy bien, en el caso de del tema número 6, hemos visto el sistema nervioso. ¿Sí? En el sistema nervioso, o el tejido nervioso en este caso, vamos a hablar de una parte muy importante de nuestro cuerpo, que son los nervios. Aquí hablamos de características principales. Su unidad celular es la neurona, es la principal célula. Presenta células de soporte llamadas neuroglías. Esto es justamente lo importante. Las neuronas no actúan por sí solo, actúan junto o en complemento con las neuroglías. Estas neuroglías, también llamadas glías, son las responsables de complementar la función a la neurona, que es justamente llevar los impulsos eléctricos a todo nuestro cuerpo. Estos impulsos son eléctricos, chicos. Es por eso que el sistema muscular responde con la excitabilidad a impulsos eléctricos, chicos, pero como ustedes sienten, el sentir es un impulso eléctrico, ¿sí? Es tan rápido que es justamente tú lo sientes inmediatamente. Ese pasado de información que te indica que alguien te está tocando o tienes que hacer es lo que es un impulso, es un impulso eléctrico. Este impulso eléctrico es a través de las neuronas y se llama la sinapsis, que es justamente lo que vamos a ver. La sinapsis es la interacción entre una neurona y otra, ¿sí? Una neurona y otra es justamente la sinapsis, ¿no? Las neuronas no se reproducen así solas. Se pueden recuperar, sí, pero no se reproducen así solas, por si acaso. Es decir, no hay una neurona hembra, una neurona macho, por si acaso. Ok, ¿cuáles son las partes de una neurona? El soma y las prolongaciones, las cuales están las dendritas y el axón. El soma es justamente la parte del cuerpo celular, ¿no? O también llamado pericarión. El cuerpo celular, o también llamado pericarión. Aquí encontramos las formas distintas de la neurona. La más común es la que estamos viendo, la forma estrellada. Pero existen también neuronas ovaladas, neuronas un poquito hexagonales, de otras formas también. Pero la más común, la que más abundante, la donde hay millones de neuronas, es de tipo estrella, como están viendo. Ok, tenemos también la segunda parte, que son las prolongaciones, las dendritas. Las dendritas son estas justamente como pelitos, o como bracitos, en las cuales se interconectan con otras neuronas para comunicarse entre sí. Esta comunicación se llama la sinapsis. ¿Ok? Las dendritas en su conjunto forman lo que se lo conoce como la sustancia gris. El axón es justamente la parte que nosotros vamos a ver como el cuellito de la neurona, ¿sí? Y este cuellito comienza y se prolonga a través de todo ello, de la parte de la cola, vamos a decirlo así, del
de la neurona. Tenemos este axón, esta parte superior que es el axón inicial, va por toda esta colita y llega al axón terminal. Ustedes ven acá en el gráfico es la dirección del impulso, ¿no? Se conecta con otra neurona y así se dirige el impulso eléctrico, ¿no? Desde el cuerpo celular o telendrón, o también llamado soma, por todo el axón, hasta llegar a las otras dendritas y hacer la interacción final, que sea la sinapsis, que es la interacción entre una neurona y otra. Acuérdense eso, la sinapsis. Durante el paso por el axón, ahí están las células neuroglías, como por ejemplo la mielina, el nodo de Rambier, las células de Schwann, ¿sí? Están muchas neuroglías en este caso. Y hablando de ello, vamos a ver justamente esas neuroglías. ¿Ya? Las neuroglías son justamente las neuronas, son las células que apoyan a justamente a nuestra neurona. A ver, ¿dónde está acá? Estas glías son las siguientes, ¿no? Tenemos las astroglías o astrocitos, también llamado pie chupador, esto de acá, porque justamente interactúa con una y otra neurona. Tenemos las oligodendroglías o oligodendrocitos. Tenemos las células ependimaris, las células de Schwann y las microglías. Las células y las células satélites. Las segundas, las oligodendroglías, son las que sintetizan y conservan la mielina. ¿Qué cosa es la mielina? Es el líquido del axón, ¿ok? El axón de la neurona. La encargada de elaborar el líquido cefalorraquídeo es las células ependimares. Las células de Schwann también sintetizan y conservan la mielina, pero ojo, en el caso de las oligodendroglías es del sistema nervioso central, mientras que la célula de Schwann es el sistema nervioso periférico. El periférico es otro sistema nervioso, vamos a decirlo así, que hay dos tipos de sistema nervioso. El principal, que es el central, que parte del cerebro hacia la médula ósea, hacia las vértebras, y luego, a partir de ahí, sucede el segundo sistema, que es el sistema nervioso periférico, que es para movernos, ¿no? El central, repito, es el cerebro y la columna vertebral. Y a partir de la columna se dispersa a través de todo el cuerpo y eso se llama el sistema nervioso periférico, o sea, alrededor. Las microglías son otras células neuroglías que ayudan justamente a que se pueda hacer lo que se llama el matar a los desechos del sistema nervioso. Que el sistema nervioso tiene desechos, sí. Las células, las neuronas, tienen un cierto tipo de tiempo de vida. Estas, cuando llegan a su término, mueren y las microglías se encargan de deshacerse de estas neuronas, vamos a decirlo así, que ya han fallecido, ¿no? Y las deshace. Esa acción de deshacer a las neuronas o a deshacer algún cuerpo se llama fagocitosis, ¿sí? Fagocitosis es simplemente un barrido, una limpieza y eliminación de los desechos, en este caso las neuronas muertas. Y por último tenemos las células satelitales que brindan sostén envolviendo a las neuronas para protegerlas. Estas células satélites justamente ayudan a que estas neuronas sean justamente, cumplan su función adecuadamente. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos justamente las gliales o neuroglías que justamente dan este soporte a la neurona. Vamos a dejar ello para contestar estas 5 preguntas que vienen. En la pregunta número 6 dice, es una neuroglía que sintetiza la mielina en el sistema nervioso. Existen dos células que actuaban de esa forma, ¿no? En el sistema nervioso. Las células de Schwann y las células y acá está, la otra neuroglía, la oligodendroglía o oligodendrocitos. Ambas sintetizan la mielina, tanto la B como la célula de Schwann. ¿Cuál de estas dos están acá en esta pregunta número 6? Las células de Schwann, ¿no? Las células de Schwann son las que sintetizan la mielina. Ojo, son dos células las que hacen la sintetización de la mielina, pero uno es en el sistema nervioso central, es la oligodendroglía, y la otra es en el sistema nervioso periférico, que es las células de Schwann, que es justamente las que están acá. 7. No es parte del tejido nervioso. Neurona, sí.
oligodendrocito, sí. La glía, sí. La microglía, sí. Y el osteocito sería la respuesta por descarte, ¿correcto? Porque dice, no es parte del tejido nervioso. La neurona sí, obviamente. La neurona es la unidad del tejido nervioso. La oligodendrocito es justamente una neuroglía, es parte es parte del sistema nervioso. La glía también y la microglía también. Por descarte es el osteocito. Profesor, ¿y qué cosa es el osteocito? Es una célula del tejido óseo. De ahí viene el prefijo osteo, osteocito. Osteo viene del sistema óseo, por si acaso. 8. ¿Cuál es la unidad fundamental del tejido nervioso? Lo acabo de mencionar. ¿Cuál es la unidad fundamental del tejido nervioso? La principal unidad o célula del tejido nervioso. La neurona. La neurona, ¿no? Por lógica de Neurona. razones es la neurona. Muy bien. No es una parte de la neurona. Recordamos el dibujo de la neurona. A ver, vamos a ver. Ahí está la neurona. Tenemos el núcleo, el axón, el cuerpo celular, la mielina, el nodo de Rambier, la célula de Schwann, ¿sí? La sinapsis, todo ello. Las dendritas de los oligodendritas. Vamos a ver las alternativas. Mielina, sí es Mielina. parte de... Mielina sí es parte de la neurona. Mielina. La mielina sí es parte, chicos. A ver, a ver. La mielina es parte de ello. La mielina sí es parte porque es una sustancia que está dentro de la neurona. La mielina es justamente lo conforma de ello, ¿ya? En este caso acá está dentro del cuerpo de la neurona, ¿ya? La mielina sí es parte de la neurona, sí. El axón, claro que sí. La dendrita también. El telendrón también es parte de la neurona. El eritrocito. El eritrocito. ¿Qué cosa era el eritrocito? Es el glóbulo. Eso de la sangre, ¿no? Es de la sangre, ¿no? ¿Glóbulo rojo? El glóbulo rojo. Glóbulo rojo. El glóbulo rojo no tiene nada que ver con la neurona, ¿sí? Así que por descarte, ese. Y la 10. La célula que brinda protección a las neuronas. La célula que brinda protección a las neuronas es justamente las células complementarias que se llaman las glías, glías o neuroglías. Es justamente esto de acá, neuroglías. Acá está. Ajá. Acá lo habíamos visto como gliales, glías o neuroglías. Son esos tres nombres, son equivalentes por si acaso. Y justamente tiene como función el sostén mecánico y metabólico y también la protección de las neuronas. También la protección de las neuronas. ¿Ah? Ok, con eso terminamos lo que es la parte del sistema del tejido nervioso. Por último, en estas últimas 5 preguntas hablaremos del tejido vegetal, que es la histología vegetal. Vamos a ver este último capítulo rápidamente para que podamos terminar acá. Listo. Histología vegetal. ¿Qué cosa es la histología? Es la ciencia que estudia los tejidos. Histo significa tejido. Histología, ciencia o ciencia que estudia los tejidos, en este caso vegetales. Este cuadro resume rápidamente todos los tejidos que vamos a ver. Los tejidos vegetales se dividen en dos. Tejidos meristemáticos, o también llamados tejidos bebés o tejidos embrionarios, porque dan origen a la planta, y los tejidos adultos, que son ya propiamente tejidos desarrollados, como su propio nombre dice, adultos. Los tejidos meristemáticos son de dos tipos, el apical y el lateral. El apical se encarga del crecimiento de la planta longitudinal, o sea, qué tan alto puede ser la planta. Mientras que el tejido lateral es el grosor de la planta, es el grosor de la planta. Tenemos ahora los tejidos adultos. Tenemos 4 tipos de tejidos principalmente. Los tejidos de protección, como su propio nombre lo dice, protegen a la planta. Su función es que subsista la planta, que no muera. Tenemos el tejido epidérmico, o epidermis, que es el tejido que envuelve la planta. Y el tejido suberoso, que también es otro tejido que envuelve la planta. Y este tejido suberoso es conocido por ustedes como la corteza. Por ejemplo, el tejido suberoso en un árbol frondoso es justamente su corteza, esa parte que está arrugadita, ¿la ven? Como la madera, que dicen, la parte en los árboles frondosos, ese tejido, ese es el tejido suberoso, es el corcho que le conocen, el tejido hueco, ¿no? Tejido hueco. Es el que envuelve la planta también.
Tenemos ahora el tejido de sostén. El tejido de sostén, como su propio nombre lo dice, sostiene a la planta. Profesor, ¿no es lo mismo que los anteriores? No, no. Una cosa es proteger a la planta y otra cosa es sostener a la planta. Estos tejidos de sostén están más adentro, están por dentro del tejido de protección. El tejido de protección envuelven a la planta, acuérdense eso, envuelven la capa que vemos exteriormente. Pero hay otra capa, otro tejido más interno que le da la parte que sostiene a la planta, es como el esqueleto. Es como si fueran nosotros. ¿Cuál sería nuestro tejido de protección? Nuestra piel, nuestro músculo. ¿Y cuál sería nuestro tejido de sostén? Nuestros huesos, que Esqueleto. nos sostienen. ¿Está claro? Para que tengan la idea. Los tejidos de protección en el ser humano serían la piel y el músculo. Nos protegen. Es una capa envoltoria. Pero esta capa, si no tuviera algo donde ponerse, seríamos simplemente como un globo, ¿no? Desinflado. ¿Dónde es la piel? ¿Dónde se sostiene? El hueso, el ¿Dónde se esqueleto. sostiene? Son los En el tejidos de sostén, esqueleto. en este caso nuestro tejido óseo. Igualito las plantas tienen un esqueleto que se llaman los tejidos de sostén, y son de dos tipos, la colénquima y la esclerénquima. La colénquima son células vivas que interactúan en el tallo principalmente para que se sostenga la planta. Es justamente la célula del tallo, específicamente la colénquima. La esclerénquima, por otro lado, son de células muertas. Protegen, sostienen también a la planta, pero la colénquima que hace que sean células vivas, esas células que mueren, son agrupadas en este tejido de células muertas llamado esclerénquima. Tenemos por tercer tipo los tejidos fundamentales. Los tejidos fundamentales, como su nombre lo dice, son esenciales para que subsista la planta. Tenemos estos tejidos fundamentales se llaman parénquimas. Y tenemos de dos tipos. La parénquima clorofiliano, que se llama también clorénquima. Y acuérdense el término clor de cloro. No confundirlo con la colénquima, que es el tejido de sostén. Arribita dice colénquima, ¿no? Ese es el tejido de sostén. Mientras que abajo dice parénquima clorofiliano, también llamado colénquima. Pero clorénquima. Esta clorénquima contiene clorofila, que le da el color verde a las plantas. La clorofila es la sustancia que le da el color verde a las plantas. Igual que la hemoglobina le da el color rojo a la sangre, la clorofila le da el color verde a la planta. Pero esta parénquima clorofiliano, o también llamada clorénquima, ayuda a hacer un proceso muy fundamental a la planta, por eso se llama tejido fundamental, la fotosíntesis. Ese es el proceso esencial y fundamental de la planta, porque si no fuera por la fotosíntesis, la planta no viviría, ¿correcto? Porque la fotosíntesis absorbe el CO2 y expulsa oxígeno, pero conserva energía, ¿no? Para la planta. Produce lo que es el almidón, que es el tejido, que es el alimento de la planta. Y tenemos la parénquima reservante, que como su propio nombre lo dice, reserva el alimento, en este caso es el almidón, que es producido por la parénquima clorofiliano, es decir, la fotosíntesis. ¿Ok? Por último, tenemos los tejidos vasculares, también llamados tejidos de transporte. Vasculares significa como vasos, transporte, tubos. Hay tubos o tubulaciones o estructuras tubulares dentro de la planta, en la cual transportan los líquidos de la planta. Uno de estos sube y otro de ellos baja. Sube sustancias que necesita la planta y el otro baja las sustancias de desecho. Igual que nuestro sistema circulatorio vamos a decir, lleva sangre rica en oxígeno y luego bota sangre baja en oxígeno, ¿no? Arterias y venas, ¿no? Esos son los desechos que van al vaso y lo absorben. En el caso de las plantas es algo muy parecido. En este caso tenemos dos tubulaciones, una para que suba y otra para que baje. El xilema y el floema. El xilema, como podemos ver acá, el xilema, acá está, el xilema es el encargado de justamente llevar la conducción de la savia bruta o también la savia inorgánica, la savia muerta que se dice. La savia bruta está conformada por agua y minerales, mientras que el floema se encarga de transportar los nutrientes, la savia orgánica o también llamada savia elaborada. Entonces, xilema, savia bruta o savia inorgánica, y el floema, savia elaborada o orgánica. La savia elaborada está formada por justamente sustancias orgánicas, nutrientes y hormonas que ayudan justamente a que la planta sobreviva. ¿Ok? Esos son los tejidos. Muy bien, entonces xilema, savia bruta, floema, savia elaborada. Terminemos con las 5 últimas preguntas.
Son tejidos vegetales, excepto colénquima, sí, floema, sí, merístemo, sí, xilema, hemos hablado de ellos. Y aquí dice en la letra A, chicos, adiposo. El tejido adiposo es el tejido de la piel, no tiene nada que ver con una planta. El tejido adiposo es nuestro tejido de nuestra piel, específicamente el tejido graso, ¿no? Dentro de nuestra piel está el tejido graso y es el tejido adiposo o también tejido graso, como se le dice, o grasoso. Dos, es un tejido de transporte. Recuerdan que transporte es también llamado vascular. ¿Se acuerdan? El vascular. ¿Cuál es la respuesta ahí? Está fácil. También llamado vascular. Vasculares. Eran dos. Uno que llevaba la savia bruta y otro que llevaba la savia elaborada. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? El xilema. Acuérdense, los dos tipos, el xilema y el flema son vasculares, son tejidos de transporte. El xilema transporta la savia bruta y el floema transporta la savia elaborada. ¿Ya? Xilema y floema. ¿En qué caso está el xilema? 13. Tejido vegetal que permite la fotosíntesis. ¿Cuál es? La fotosíntesis. ¿Cuál es el tejido que permite la fotosíntesis? El que tiene clorofila. Acuérdense. Clorofila para hacer la fotosíntesis. La La de... clorénquima, ¿no? Clorénquima. La clorénquima, muy bien, clorofila. 14. Es un tejido vegetal típicamente de soporte o sostén. Ah, soporte o sostén. Entonces regresemos acá. Solamente existen dos de soporte o sostén. Acá está. La colénquima y la esclerénquima. ¿Cuál de los dos está? Clorénquima y esclerénquima. ¿Cuál sería la respuesta? Clorénquima, profesor. No. ¿Cuál? Co. Co. Acá dice clo. No Ah, confundirlo. clo. Colénquima y esclerénquima. Colénquima no Ajá. hay acá. Acá dice clorénquima. Clorénquima. Por Sí. lo tanto, sería la letra C, la esclerénquima. La esclerénquima. A ver, repito. Miren acá. Acá en este esquema de sostén es la colénquima, CO. Mientras que la clorénquima es del otro tejido, clorofiliano, CLO, ¿no? Esa es una confusión bien común, chicos. Una cosa es co y otra cosa es clo. Clorénquima es el clorofiliano, mientras que la colénquima es un tejido de sostén. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Por último, acá la 14 sería la C. Por último, 15, grupo de tejidos que almacenan agua. ¿Cómo se llaman esos tejidos? Que almacenan agua. Un tejido acuífero de agua, viene de agua. Esos son tejidos vasculares, principalmente. ¿Ah? Tejidos de reserva, de reserva. Esos son tejidos de reserva. Por ejemplo, tejidos que guardan gases o aire, airíferos. Tejidos que guardan agua, acuíferos. Tejidos que guardan, por ejemplo, olores, olores. Tejidos que guardan olores, profesor, sí. El olor característico de cada flor, por ejemplo, es guardado por un tejido. ¿Cómo se llama ese tejido? Que guarda olores, que guarda. Justamente son tejidos de reserva. En este caso, los nectarios, tejidos nectarios, que son los encargados de tener el famoso olor de las plantas. Muy bien, chicos. Con esto hemos terminado el repaso de estos tres temas de biología. No se preocupen, vuelvo a indicar que voy a pasar nuevamente lo del temática 5, 6 y 7 con sus respectivos videos para que vuelvan a repasar y obviamente también este capítulo 8 que hemos hecho el repaso con su respectivo video. Antes de retirarse, por favor, para tomar la asistencia respectiva. O sea, constancia que somos 19 participantes, 18 alumnos asistentes. Por favor, no se muevan para tomar la asistencia de biología. Un momento, por favor.
Muy bien. Ok, chicos. Terminamos.